Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa. Gustavo Petro, desde que llegó a la presidencia y antes incluso de que llegue a la presidencia, era un tipo, porque ahora recién, ya cuando le queda un año de gobierno, un año y un poquito menos incluso, recién se da cuenta. La gente que vive en Santa Rosa ha dicho: nosotros queremos estar en el Perú, nosotros somos peruanos, nos sentimos peruanos, que si no hay una resolución diplomática, esto podría derivar en una guerra. La tensión, yo diría entre comillas, la verdad, que tenemos con el hermano país colombiano, porque para mí todo Latinoamérica y el mundo en general deberíamos ser hermanos unidos sin ningún conflicto de por medio. Lamentablemente no todos pensamos igual y surgen estos problemas. Este problema que es muy grave lo que está sucediendo con Colombia, una tensión que se está aumentando poco a poco. Al inicio parecía un simple chamulleo, ahora ya la cosa se ha puesto un poquito más seria. Vamos con una nota de contexto para que sepan a lo que me estoy refiriendo, si es que no lo saben. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Como antaño en las 2 décadas pasadas, nos dediquemos a perder territorio. Que valemos al voto solemne, que la patria al eterno. Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras. ¡Viva Santa Rosa de Loreto! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Este último 5 de agosto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció a través de X que Perú se adueñaba de un territorio que le pertenecía a su país. Se trata de la isla Santa Rosa, ubicada en la ribera del río Amazonas, forma parte del departamento de Loreto y es el último punto peruano antes de llegar a la confluencia fronteriza con Colombia y Brasil. En un principio, Petro aseguró que actuaría por el lado diplomático. Sin embargo, al pasar las horas, uno de sus ministros aseguraba indirectamente que podría ocasionarse una guerra entre ambas naciones. Cabe resaltar, en su paso por Leticia este último 7 de agosto, el mandatario colombiano aseguró que buscará llegar a un acuerdo con el Estado peruano para no dar pie al narcotráfico en estas zonas. Asimismo, no dejará que Leticia se quede sin el río Amazonas, pero uno de los pobladores de dicha zona indicó que la gestión de Petro se ha esmerado en dejarlo en total abandono. Recordemos que esta situación se da en medio de un gran rechazo que tiene Petro como presidente del país vecino y quien es considerado una persona no grata en suelo peruano. Petro. A ver, de Petro podemos hablar un montón. Gustavo Petro, desde que llegó a la presidencia y antes incluso de que llegue a la presidencia, era un tipo muy impulsivo. Yo siento que es muy impulsivo. Alguien que le gusta mucho el Twitter. Tú entras a su cuenta de Petro en Twitter y cada 10 minutos ves un comentario, una crítica, alguna respuesta a algún tema. Le gusta opinar bastante, ¿no? Hace poco se aprobó una reforma laboral impulsada por su gobierno. Está en el hecho de impulsar una reforma a la salud, una reforma laboral que fue todo un problema. Y ahora está con este tema también, que hay protestas. Justamente en el camino por Boyacá hay una protesta fuerte, un paro de mineros, de campesinos. La cosa también se puso ahí un poquito peleaguda, aunque parece que ya en conversaciones se arreglan. Finalmente ellos ven por sus intereses. Pero este tema de Petro a mí me llama la atención lo que ha declarado. ¿Por qué? Porque ya han pasado 3 años desde que está en el gobierno. 3 años, en 3 años recién se dio cuenta ahora de esta situación. Porque ahora recién, ya cuando le queda un año de gobierno, un año y un poquito menos incluso, recién se da cuenta. O recién alerta, o recién llama la atención, o recién empieza a generar toda esta tensión, incluso trasladando una fecha histórica de Boyacá a Leticia. Y hay que recordarle a Petro, por si no lo sabía, que Leticia alguna vez fue peruano. Y que justamente a esos tratados que él está haciendo mención, el Tratado Salomón Lozano y la ratificación en Río de Janeiro, ahí se entregó Leticia a Colombia. Leticia era peruano. Y eso para Colombia, por más que en su momento fue criticado, bueno, ahora eso le permite tener acceso al río Amazonas, que no lo tenía.
No existía para Colombia ese acceso. Perú le cede esa parte del territorio. Para Colombia ellos estaban mucho más avanzados, ¿no? Ellos creían que tenían mucho más territorio. Perú también respondía con lo mismo y se resolvió así, ¿no? Cediéndole una situación, un poblado muy importante, un poblado que de hecho, incluso ya siendo parte de Colombia, se mantuvo, muchos de ellos creyendo que eran peruanos, manifestando su simpatía por el Perú, y de eso inició una guerra. Hubo una guerra por este tema. Ahora, parece que Petro no creo que quiera ir a la guerra. Me parece que sería muy impertinente de su parte tratar de crear una cuestión de tensión militar, lo cual me parece una impertinencia y una contradicción con su postura. Porque Petro, ¿saben lo que acaba de hacer Petro? Parte de las protestas que se están realizando en Colombia, esto es un dato muy importante, ¿no? Es del sector que se dedica a la minería de carbón. ¿Por qué? Porque Petro limita la exportación de carbón a países como Israel. ¿Por qué? Porque él dice, están utilizando eso para hacer un genocidio, para matar gente, para tratar de destruir a un país hermano como es Palestina, que no sé qué, ya. O sea, tú estás en contra de la guerra, ¿y por qué entonces estás promoviendo una? ¿Tiene algún sentido eso? Petro ha dicho esto, ha ido al mismo Leticia, ha dicho esta situación de que no reconoce la soberanía y todo este tema, ¿no? ¿Cómo ha respondido Perú? Porque eso es lo que también debería importarnos a nosotros, más allá de las cosas que dice Petro. Y ojo, Petro tiene otras perlitas, ¿ah? Petro es un tipo que le gusta hablar de más a veces. Ya van a ver un discurso donde incluso insulta a sus propios ministros. ¿Cómo respondió Perú? Primero, llevando militares a la isla Santa Rosa. Segundo, que vayan los ministros a la isla Santa Rosa. Vaya, eso creo que me pareció un gesto también de respuesta a nivel simbólico, y lo vimos ahí en la nota, cantando el himno, izando la bandera con orgullo, ¿no? Sería bueno que no solo vayan en esta situación, ¿no? También vayan de vez en cuando, se roten y vayan a distintos distritos del Perú, porque hay más de uno que tiene sufrimiento. Y ahí los pobladores se lo dijeron a los ministros, dijeron, oye, acá falta esto. Nosotros cruzamos, sí, nos vamos a Leticia, nos vamos a Brasil, traemos productos de allá, sí, hacemos todo eso, pero a veces nos quitan, nos dicen, no hay esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, está bien los reclamos, ¿no? La población también tiene derecho a reclamar. Ahí está la situación. La gente que vive en Santa Rosa ha dicho, nosotros queremos estar en el Perú, nosotros somos peruanos, nos sentimos peruanos, y ellos tienen interacción con colombianos, porque ellos mismos lo dicen, van a Leticia, van a Brasil a traer productos, a traer mercancía, a intercambiar cosas tal vez. Ahora, otro que habló fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, ministro de Colombia. ¿Qué pasa con Benedetti? Nuestro ministro del Interior tiene otra función. Allá en Colombia es una función mucho más política, el del ministro del Interior. Y él, creo que por nerviosismo, dio a entender que si no hay una resolución diplomática, esto podría derivar en una guerra. Ahora sí, vamos con las palabras de la presidenta y vamos a analizarlas también. Que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones, políticos, pero la sociedad en general, allá en nuestro querido Perú, hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional. Soberanía nacional que no está en conflicto, que no está como un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Y así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación, por así llamar, con el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. Y nosotros como Estado, como gobierno, estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo. Por lo tanto, queridos compatriotas, mantengamos la calma, esa unidad y esa convicción de defender nuestra soberanía, nuestra democracia, y no tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay un motivo. Menos tenemos un tema pendiente, limítrofe
con nuestros hermanos vecinos en la región. Acá el problema del Roche no lo tenemos nosotros. O sea, acá el Perú ya sabe cuáles son sus límites. Eso no han cambiado desde 1922, el Tratado Salomón Lozano, el cual recomiendo a todo el mundo leerlo. El tratado es claro, dice que esto es así, se va a mantener así. Ahora, de ahí tuvimos la guerra, y después de la guerra, que para algunos es una guerra y para otros simplemente fue un pequeño conflicto, se firmó un protocolo en Río de Janeiro ratificando el Tratado Salomón Lozano. Por lo tanto, en teoría, el tema limítrofe ya está zanjado desde allá, y de ahí no lo hemos vuelto a tocar. Un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Santiago Duque, si no me equivoco es su nombre, que he estado leyendo en esta semana, lo dice, que la Armada colombiana ha hecho una simulación, y en el 2030, que ya no falta mucho para el 2030, se podrían quedar sin acceso al Amazonas por simple cuestión del cambio del lugar donde están, del cambio geográfico. Ahí no tiene nada que ver Perú. O sea, la geografía quiso que el río Amazonas se vaya un poco más al sur, se esté desplazando. Los expertos ya lo anunciaban desde el 2018, anunciaban que esto podía suceder. Recién le están dando importancia, empezaron a aparecer estas islas, algunas están tan bien formadas como Chinería, que se puede habitar. Santa Rosa igual. Entonces, peruanos empezaron a habitar estas islas, estuvieron un poquito más al medio. Ahora, estas islas están un poquito más a la frontera, ¿no? Entonces, estamos en una situación llamativa, ¿no? Colombia se puede quedar sin acceso al Amazonas simplemente por esto, porque su parte de solidificación, su parte de tierra, va a llegar al borde, al límite con Perú, ¿no? Al límite que está trazado en el mapa, ahí lo ven. Entonces, como ha cambiado a lo largo de los años cómo va el río, el transcurso del río, entonces el Talbot ya se movió, entonces ahora tenemos más territorio. ¿Eso es válido? ¿Eso es justo?